Saludos, muy buenas tardes a todos aquellos estudiantes de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, la famosa UAPA. En este momento, Justicia TV le va a presentar y les va a hablar acerca del derecho romano. Esto le va a servir de mucha ayuda en sus tareas, también en su desarrollo como estudiantes de derecho. Vamos a expresar nuestra más entera gratitud a todos aquellos abogados de la ciudad de Santiago que de una u otra forma apoyan este proyecto de Justicia TV. Como dice el eslogan, estamos inclinados a la verdad. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar, como le dije al principio, acerca del derecho romano, el por qué se le dice derecho romano. En latín es derecho romanium, que es un término jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma, y por eso el derecho romano, por su gran complejidad, aplicabilidad práctica y calidad técnica, aún es hoy la base de los conceptos de los códigos civiles contemporáneos y también se estudia en las facultades de derecho en la mayoría de los países que emplean el derecho continental. Su importancia histórica e influencia en la ciencia del derecho, que se extiende también a los países common law, se manifiesta en la pervivencia de numerosas instituciones jurídicas, en aquellas latinas que se rigen en la actualidad como la hipoteca y también la teoría del contrato, en la gran cantidad de expresiones jurídicas que son latinas. Su vigencia se extiende desde la fundación de Roma, del antiguo imperio romano, porque según la tradición, el 21 de abril del 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, época en la que tuvo lugar la labor compiladora del Justiniano I, que desde el Renacimiento se le conoció con el nombre de Corpus Juris Civilis. El corpus destaca su complejidad jurídica y por su profunda influencia en la ciencia del derecho romano, este suele considerarse el texto legal más influyente de la historia de la humanidad. Es por eso que el derecho romano es la base de los países con civil ley y extiende su influencia a importantes aspectos de common law y otros sistemas jurídicos. El derecho romano se divide a grandes rasgos en derecho público y también en derecho privado, igual que el derecho contemporáneo. Asimismo, ramas del derecho actual como el derecho penal, también el derecho tributario o el derecho administrativo existieron en la antigua Roma. Esto se puede dividir en los siguientes periodos. Está el periodo de la monarquía, desde mediados del siglo VIII a.C., que fue fundación de Roma, hasta la expulsión de Roma del rey Tarquinio el Soberbio el 509 a.C. Por eso la República Romana, desde el 509, en los años 451, se publicó la ley de las 12 tablas, que constituyen la base del derecho romano republicano. En esta época, el Estado se basa en el equilibrio de los poderes. Así, los magistrados fueron elegidos democráticamente por los hombres libres en aquellas asambleas populares que además aprobaron las leyes. Los magistrados ejercían las funciones que les eran asignadas, mientras se encargaban de dictar las resoluciones
que fueron llamadas Senado Consultos, que en la práctica tenían fuerza de ley. La crisis política que atraviesa o atravesó Roma en el siglo I a.C. finalmente terminó con la degeneración total del sistema republicano, que culmina con el otorgamiento en la práctica por el Senado del poder absoluto del Estado romano a Octavio Augusto el 27 a.C. El Principado es hasta mediados del siglo II. En esta época, el Estado era autoritario, que era sometido a las autoridades del emperador o príncipe, de ahí su nombre. Por eso algunos emperadores célebres son Augusto, Calígula, también fue Nerón, el famoso Nerón, o los hispanos Trajano, Adriano, y bajo estos últimos Roma alcanzó su máxima dimensión territorial. 5 millones de kilómetros cuadrados. Oigan eso, así se configuró como una de las grandes potencias mundiales de la época. El dominado o imperio absoluto desde mediados del siglo II hasta el 476, año en que desaparece el imperio romano de Occidente. En esta época, el emperador romano tiene el poder absoluto. El emperador es quien dicta las llamadas constituciones imperiales, pero no podemos confundir con las modernas constituciones. En el 380 se produce la conversión del imperio de la antigua religión romana al cristianismo mediante el edicto de Tesalónica, bajo el gobierno de Teodosio I el Grande. Este emperador divide el imperio en occidental y también en el oriental y lo cede a los hijos Honorario y Arcadio respectivamente. Por eso, las invasiones germánicas llevan al declive y también a la desaparición del imperio occidental, que separaba la antigüedad tardía de la Edad Media. Finalmente, el gobierno de Justiniano I desde 527 a 565 en el Imperio del Oriente, época en la que se realiza la compilación justiniana, cuya publicación data del 549 después de Cristo. Esta obra está compuesta por el Código, el Digesto o Pandectas, las instituciones y las novelas. La compilación es la base del derecho romano y gracias a ella textos jurídicos de juristas romanos de gran técnica jurídica, también de gran técnica y valor histórico, han logrado ser totalmente conservados. Los textos del corpus han sido trabajados por juristas desde su publicación y hasta la actualidad. Con capital de Bizancio, luego Constantinopla y actualmente Estambul, conquistó toda Italia, la costa norte de África y también el sudeste de Hispania. Tras la muerte de Justiniano, paulatinamente el Estado pierde gran parte de esos territorios y se le suele denominar con un término distinto, el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Pues el imperio pasa a transformarse en un Estado propiamente medieval. En la actualidad, el derecho romano es objeto de estudio de una disciplina jurídica internacional que es la romanística, cuya sede son las facultades de derecho de todo el mundo. En virtud de este carácter internacional, el derecho romano se cultiva en varios idiomas, principalmente el italiano, que es la lengua franca de la romanística. También es seguido por el alemán y el español. Hasta la mitad del siglo XX hubo importantes contribuciones en francés, pero en la actualidad esta situación ha variado a la baja. El inglés es un idioma de uso minoritario en el cultivo de la disciplina, aunque se acepta como idioma científico en la mayoría de las publicaciones. El español se consolidó como idioma científico en esta disciplina.
Esto fue a partir de la segunda mitad del siglo XX. Gracias a la altura científica que alcanzó la romanística española, que fue comandada por Álvaro Dors y continuada por sus discípulos. Hasta aquí, su querido hermano y amigo Pedro Pablo Malavé. Voy a pedir que se suscriban al canal, también que compartan esta publicación para que todos podamos aprovecharnos de Justicia TV, que estamos inclinados a la verdad. Dios le guarde y le bendiga. Un abrazo en la distancia, su querido amigo y hermano Pedro Pablo Malavé. Nos vemos en la próxima.